Señor era el Rey, no solo de los judíos, sino de todo el mundo. Tú eres nuestro Creador, tú has sido nuestro Salvador. Quitadle ese letrero y entregádselo a Juan. Y tú, Juan, preséntaselo a la Virgen. Santos varones, quitadle esa corona de espinas, retiradla. Esa corona de espinas que los crueles verdugos idearon para ensayarse más y más en su tormento. Esas espinas que traspasaron su frente y su cabeza. Esas espinas que produjeron tanta y tanta sangre que nublaron sus ojos y bañaron su cara. Dadle esa corona a Juan para que la muestre a la madre. Parémonos a contemplar la herida abierta en el costado de Cristo. Esa herida que fue abierta por el soldado y cuya sangre le valió la conversión a una vida nueva. Herida del costado de la que emanó sangre y agua. Ya no son más que unas gotas, las últimas que quedaban en ese desangrado cuerpo. Cuánta generosidad, cuánto amor, qué donación más absoluta. Esa sangre derramada para purificar nuestros pecados y ese agua para apagar el fuego de nuestras pasiones, odios y tensiones.